Hola, IA, el podcast que habla el idioma del usuario de IA sin utilizar términos técnicos. Hola. Seguro que cualquiera que usa herramientas como ChatGPT o similares ha tenido esa experiencia un poco desconcertante, ¿no? Sí, seguro. Le preguntas algo y la IA te responde con una seguridad pasmosa, pero lo que dice es completamente inventado. ¿De dónde sale eso? Pues sí, es una pregunta muy común. Pues hoy vamos a sumergirnos en una investigación muy interesante. Es de septiembre de 2025. Se titula Why Language Models Hallucinate, o sea, ¿por qué alucinan los modelos de lenguaje? Ajá. Y está firmada por Adam Taumankalai y un equipo de investigadores de OpenAI y también de Georgia Tech. Un estudio importante, sí. Nuestra misión hoy es extraer las claves, las ideas principales de este estudio, para que cualquiera, sin necesidad de ser un experto en inteligencia artificial, pueda entender por qué estos modelos a veces generan información que suena muy creíble, pero que es falsa. Eso es. Eso que los investigadores llaman alucinaciones. Vamos a intentar entender las causas que hay detrás, que, resulta que son más estadísticas y de diseño de lo que podríamos pensar. Efectivamente. Lo que argumenta el estudio, y es la idea central, es que estas alucinaciones no son un fallo misterioso e inexplicable. Son en gran medida, una consecuencia directa de cómo se entrenan. ¿De cómo se entrenan? Sí, y sobre todo de cómo se evalúan estos modelos de lenguaje. Analizaremos por qué empiezan a aparecer desde la fase más temprana del entrenamiento y lo que es quizá más sorprendente, por qué persisten incluso después de intentar corregirlas. Vale, perfecto. Pero antes de meternos en faena, aclaremos qué significa exactamente alucinar cuando hablamos de una IA. Obviamente no es como en las personas, ¿verdad? No, claro. En este contexto, se refiere a cuando el modelo de lenguaje genera afirmaciones que parecen plausibles, bien escritas, coherentes. ¿Suenan bien? Exacto, suenan bien, pero son objetivamente falsas o, no están basadas en los datos con los que aprendió. Y lo crucial es que lo hace con una aparente convicción, en lugar de indicar que no tiene la información o que no está seguro. Entiendo. El propio estudio da unos ejemplos que lo ilustran perfectamente, ¿no? Le preguntaron a un modelo avanzado por la fecha de cumpleaños de Adam Kalai, uno de los autores. Sí, y le pidieron explícitamente que respondiera solo si conocía la fecha exacta. O sea, le pusieron esa condición. ¿Y el resultado? Pues dio 3 respuestas distintas y todas incorrectas. 3 de julio, 15 de junio y 1 de enero. Ninguna era. Vaya tela. La correcta, por cierto, es en otoño. El modelo no tenía ni idea, pero en lugar de admitirlo, prefirió inventarse fechas. Y no es un caso aislado. Hay otro ejemplo en el estudio que me llamó la atención. Preguntaron a varios modelos conocidos, mencionan a ChatGPT, DeepSeek y Llama, por el título de la tesis doctoral de este mismo investigador, Adam Kalai. Y pasó algo muy parecido. Cada modelo dio un título y un año diferentes. Ninguno acertó. Ninguno. Lo más curioso es que ninguno acertó ni el título real, que es Probabilistic and Online Methods in Machine Learning, ni tampoco el año correcto, que era 2001. Cada IA, se inventó su propia versión. Plausible sí, pero falsa. Es decir, que no solo fallan con datos concretos, como fechas, sino también con información, más elaborada, como títulos. Y parece que no solo ocurre con información compleja o poco común. Exacto, y eso es importante recalcarlo. El estudio muestra que el problema también aparece en tareas que nos parecen triviales. Por ejemplo, hicieron una pregunta tan simple como ¿cuántas letras D hay en la palabra DeepSeek? Hombre, eso es fácil. Algo que cualquier persona respondería al instante. Claro. ¿Y qué respondieron los modelos? Imagino que ahí sí acertarían. Pues sorprendentemente no siempre. Varios modelos dieron respuestas incorrectas. Algunos dijeron que había 2D, otros 3, e incluso hubo respuestas tan disparatadas como 6 o 7. ¿6 o 7? Pero si solo hay una. Evidentemente, solo hay una D. Esto demuestra que la tendencia a inventar o a cometer errores básicos está ahí, no se limita a hechos complejos o rebuscados. Entendido. Queda claro que son las alucinaciones y que pueden ser desde fechas inventadas hasta errores en tareas súper simples. Entonces, ¿dónde empieza este problema? El estudio apunta al origen, ¿no? A la primera fase de creación de estos modelos. Así es. Señalan que la raíz del problema se encuentra en la fase de preentrenamiento. Esta es la etapa inicial donde el modelo básicamente aprende a entender y generar lenguaje. ¿Cómo?
Pues analizando cantidades ingentes de texto, páginas web, libros, artículos, todo el texto que le puedan suministrar. Aprende patrones, gramática, asociaciones de palabras, bueno, la estructura del lenguaje. Y aquí viene una de las ideas fuertes del estudio, ¿verdad? Algo que puede sonar un poco contraintuitivo. Exactamente. El estudio argumenta algo clave. Incluso si asumiéramos un escenario ideal, casi imposible, en el que todos esos textos de entrenamiento fueran perfectos, sin errores, sin información falsa, sin contradicciones. Un escenario perfecto. Exacto, pues incluso así, la propia metodología de entrenamiento durante esta fase inicial ya haría que el modelo fuera propenso a generar errores como las alucinaciones más adelante. Espera un momento. Si los datos de partida son perfectos, ¿cómo es posible que el modelo aprenda a equivocarse? Parece contradictorio, ¿no? Parece contradictorio, sí, pero tiene una explicación estadística. El estudio lo relaciona con un concepto fundamental en el aprendizaje automático que podemos entender pensando en una tarea más simple: generar texto. La clasificación binaria. A ver. Imagina que en lugar de pedirle al modelo que escriba, solo le pedimos que lea una frase y decida si es válida, gramaticalmente correcta, coherente, o si es un error, inventada, sin sentido. Tiene que clasificarla en una de esas dos categorías: válida, plus, o error, menos. Vale, como un juez que decide si una frase tiene sentido o no. Sencillo. Exacto, como un juez. Pues lo que el estudio demuestra matemáticamente es que hay una conexión directa, ineludible, entre lo bien que un modelo puede hacer esa tarea de juez, clasificar frases como válidas o erróneas, y su habilidad posterior para ser un buen escritor, generar solo frases válidas. Ajá. Tiene lógica si lo piensas así. Es como si para aprender a escribir bien sin cometer faltas, primero tuvieras que desarrollar un buen ojo para detectar esas faltas en los textos de otros. Justo. Si no eres capaz de reconocer lo que está mal, es más fácil que tú mismo lo reproduzcas sin darte cuenta. Justo esa es la idea. La investigación establece una relación cuantitativa. La tasa de error del modelo al generar texto, menos la frecuencia con la que alucina o se equivoca, es como mínimo el doble de la tasa de error que comete al hacer esa tarea de clasificación previa, la de juzgar si un texto es válido o no. El doble ojo. Como mínimo el doble, sí. En esencia, los fallos al clasificar se amplifican al generar. O sea que no es un fallo aislado, sino que hay una razón estadística de fondo. Los mismos motivos por los que un modelo puede fallar, al clasificar, quizá no vio suficientes ejemplos, o el patrón era muy complejo, o el propio modelo no era lo bastante potente, son los que le llevan a generar texto incorrecto después. Efectivamente. Y ponen un ejemplo muy claro con los hechos que llaman arbitrarios, como los cumpleaños o datos muy específicos que no siguen un patrón lógico, digamos. Vale. Si un dato concreto, como el cumpleaños de alguien que no es una celebridad mundial, aparece muy pocas veces, quizás solo una vez, en toda esa montaña gigantesca de datos de entrenamiento. El modelo apenas tiene oportunidad de fijarlo en su memoria, por decirlo de alguna manera. Exacto. El estudio confirma y refuerza una idea previa sobre esto. La probabilidad de que el modelo alucine sobre datos que aparecen solo una vez, lo que técnicamente llaman singletons, datos únicos, es como mínimo tan alta como la proporción de esos datos únicos en el entrenamiento. ¿Por ejemplo? Si, por ejemplo, el 20% de los cumpleaños mencionados en los datos de entrenamiento aparecen solo una vez, se espera que el modelo base, el recién preentrenado, alucine al menos el 20% de las veces que se le pregunte por cumpleaños. Entiendo. Simplemente no tuvo suficientes repeticiones para aprenderlos de forma fiable. Es una cuestión estadística. Y mencionan que hay otros factores en esta fase inicial, ¿no? No solo la frecuencia de los datos. Sí, señalan otros factores que contribuyen a estos errores tempranos. Hablan de usar modelos pobres, refiriéndose a arquitecturas de modelo que no son lo suficientemente sofisticadas para la tarea. Como usar una herramienta simple para un trabajo complejo. Algo así. Ponen el ejemplo de usar un modelo muy simple y antiguo como un trigrama, que básicamente solo mira las dos palabras anteriores para predecir la siguiente, para intentar entender frases largas y complejas donde el contexto es crucial. Ese modelo simple está, destinado a fallar. Claro. También mencionan que algunos problemas son intrínsecamente muy difíciles de aprender computacionalmente, sin importar cuántos datos tengas. Hay límites. Comprenda. Entonces, el problema nace en el preentrenamiento, por razones estadísticas y de los propios modelos. Pero aquí me surge una duda importante. Los modelos como ChatGPT pasan por una segunda fase, ¿no? El postentrenamiento o ajuste fino. Ajá. Es donde entra en juego el famoso RLHF, el aprendizaje por refuerzo con feedback humano, donde personas evalúan las respuestas del modelo para hacerlo más útil, honesto y seguro. Correcto.
Esa fase es crucial. Entonces, ¿no debería esta fase corregir esas alucinaciones iniciales? ¿Por qué siguen siendo tan comunes incluso después de eso? Esa es una pregunta clave, sí. Y la respuesta que da el estudio es fascinante, porque introduce un factor que llaman sociotécnico. ¿Sociotécnico? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es solo un problema técnico del modelo, sino de cómo interactuamos con él y sobre todo de cómo lo evaluamos. Lo comparan con una situación muy humana, un estudiante haciendo un examen. A ver, desarrolla esa analogía, que me interesa. Imagina a un estudiante ante una pregunta de examen de la que no está seguro. ¿Qué opciones tiene? Puede dejarla en blanco y obtener 0 puntos. Lo típico. O puede intentar adivinar o incluso inventar una respuesta que suene convincente. Si no hay penalización por respuesta incorrecta, o si dejarla en blanco es lo mismo que fallar, 0 puntos en ambos casos, ¿qué estrategia maximiza sus posibilidades de obtener una mejor nota? Pues arriesgarse e inventar algo plausible. Si suena bien, quizá cuele. Si dices no sé, seguro que no sumas puntos. Es una estrategia de supervivencia académica bastante común, la verdad. Pues el estudio argumenta que los modelos de lenguaje, tal y como los evaluamos hoy en día, se encuentran permanentemente en ese modo examen donde arriesgarse compensa. Siempre. La inmensa mayoría de las pruebas estándar, los benchmarks que se usan para medir y comparar lo buenos que son estos modelos, funcionan con un sistema de puntuación binario. Obtienes 1 punto si tu respuesta es correcta y 0 puntos si es incorrecta. O si el modelo dice no sé. Ah, espera, ahí está la clave. ¿Quieres decir que si el modelo es honesto y admite que no sabe la respuesta, se le penaliza igual que si diera una respuesta totalmente errónea? Exactamente. En la mayoría de evaluaciones estándar, no sé y respuesta incorrecta valen lo mismo, 0 puntos. Pero eso es un problema. Y esto, según los autores, crea un incentivo perverso. Desde un punto de vista puramente de optimización de la puntuación en esas pruebas, al modelo le conviene adivinar o inventar una respuesta cuando no está seguro. Claro. Si acierta de casualidad, suma 1 punto. Si falla o dice no sé, suma 0. Adivinar siempre maximiza la puntuación esperada en esas condiciones. Vaya. O sea que la forma misma en que medimos si una IA es inteligente o precisa, al no distinguir entre un error y una admisión de ignorancia, está indirectamente enseñando a los modelos a tirarse faroles y alucinar. Es increíble. Precisamente esa es la conclusión del estudio. Hablan de una epidemia de penalización de la incertidumbre en las evaluaciones dominantes. ¿Una epidemia? Sí. Argumentan que, aunque se creen test específicos para medir las alucinaciones, su impacto real es limitado si las pruebas principales, las que determinan qué modelos lideran las clasificaciones, los leaderboards, que todo el mundo mira, siguen recompensando implícitamente el comportamiento de adivinar en lugar de ser cauto. Entendido el diagnóstico, nace estadísticamente en el preentrenamiento y, digamos, se refuerza o se perpetúa por cómo evaluamos en el postentrenamiento. Si el problema radica en gran medida en la evaluación, ¿qué proponen los autores para mitigarlo? ¿Simplemente añadir más tests que cacen las alucinaciones? No exactamente eso. Argumentan que crear más test específicos para alucinaciones es como poner parches si no se ataca la causa raíz. Tiene sentido. La solución principal que proponen es más ambiciosa, modificar las reglas de puntuación de las evaluaciones existentes y dominantes, aquellas que realmente guían el desarrollo de los modelos en la industria. ¿Y cómo proponen modificarlas? ¿Qué habría que cambiar? La idea clave es dejar de tratar el no sé como un error. Punto. Inspirándose en algunos exámenes para humanos donde las respuestas incorrectas restan puntos, no solo suman 0, proponen introducir explícitamente en las instrucciones de las pruebas un umbral de confianza y una penalización por error. Un umbral de confianza. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Pues, por ejemplo, la instrucción para una pregunta podría ser algo así como: responde a esta pregunta solo si tienes una confianza interna superior al 75% en tu respuesta. Vale, un límite claro. Y luego añadir: las respuestas correctas suman 1 punto. Las respuestas incorrectas restan 2 puntos. Explican una fórmula sencilla para calcular esta penalización basada en el umbral, pero la idea es que fallar cueste más que no responder. Y el no sé. Y decir no sé suma 0 puntos. Ni suma ni resta. Ah, claro. De esa forma, el modelo tiene una razón matemática para ser honesto. Si su confianza interna es baja, pongamos un 60%, adivinar es muy arriesgado. Si falla, pierde 2 puntos. Le compensa más decir no sé y quedarse con 0 puntos. Exacto.
Solo respondería si su confianza supera ese 75% que le han puesto como umbral. Exacto. El modelo tendría un incentivo claro para evaluar su propia incertidumbre y actuar en consecuencia. La clave, insisten los autores, es que este umbral y las penalizaciones sean explícitos en las instrucciones de la evaluación. ¿Por qué es tan importante que sea explícito? Porque esto permitiría medir objetivamente si el modelo se comporta de forma calibrada según el riesgo indicado. Es decir, si es capaz de decidir cuándo responder y cuándo callar, ajustándose al nivel de confianza que se le exige en cada prueba. Lo llaman calibración conductual, ¿verdad? Evaluar si su comportamiento se ajusta al riesgo que se le pide. Sí, pero la idea es simple. ¿Hace el modelo lo que le pides en términos de riesgo? Si cambias las reglas de puntuación en las principales tablas de clasificación de modelos, argumentan, realinearías los incentivos de toda la industria. Cambiaría el objetivo. Se empezaría a valorar y a desarrollar modelos que no solo son precisos cuando responden, sino que también son fiables al saber cuándo no deben responder. Modelos menos faroleros, como decíamos. La verdad es que es una perspectiva reveladora. Cambia totalmente la forma de ver las alucinaciones. No tanto como un fallo o un bug misterioso de la IA. No es un fantasma en la máquina. Exacto. Sino como una consecuencia casi inevitable de cómo aprenden del lenguaje y, crucialmente, de cómo hemos decidido medir su inteligencia hasta ahora. Parece que, sin querer, nuestras propias varas de medir les han estado enseñando a inventar. Totalmente. Y la propuesta de cambiar las reglas del juego de la evaluación es potente porque va a la raíz. No se trata solo de detectar las alucinaciones a posteriori, sino de dejar de incentivarlas desde el diseño mismo de las pruebas que guían la competición y el desarrollo en este campo. Es un cambio de enfoque. Todo esto me deja pensando, si realmente empezamos a cambiar la forma en que evaluamos a las IAs, si empezamos a valorar más la honestidad sobre la propia incertidumbre que la simple apariencia de corrección, incluso si es inventada, ¿qué otras capacidades, quizás inesperadas, podrían empezar a desarrollar estos modelos? Es una pregunta abierta fascinante, la verdad. Fomentar que una IA exprese su incertidumbre de forma fiable podría ser un paso crucial hacia una interacción mucho más segura y productiva. Podríamos confiar más en sus respuestas porque sabríamos cuándo están seguras y cuándo no lo están. Sería un gran avance. Y quizás, como siguiente paso lógico, veríamos IAs que no solo dicen «no sé», sino que son capaces de formular mejores preguntas para obtener la información que les falta o para pedir aclaraciones. Sería una IA más colaborativa. Sería un cambio cualitativo importante, sí. Pasar de una IA que intenta aparentar saberlo todo a una que colabora reconociendo sus límites. Me gusta esa idea. Podría ser. Queda por ver, por supuesto, cómo y en qué medida la comunidad investigadora y la industria adoptarán estas ideas sobre la necesidad de reformar las métricas de evaluación dominantes. No es un cambio trivial. Claro. Pero la conversación está sobre la mesa, y este estudio le da un fundamento teórico y empírico muy sólido. Gracias por escuchar Hola IA. Hasta la próxima.